Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues vamos a iniciar en la región de Israel y Gaza con la admisión y confirmación del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, admitiendo de que fueron las fuerzas de su país, efectivamente las Fuerzas Armadas israelitas, las que mataron a 7 trabajadores de ayuda en lo que calificó Netanyahu como un ataque o un golpe sin intención sobre gente inocente en Gaza. El grupo internacional de ayuda para el que trabajaban estos jóvenes estaba operando a favor del organismo no gubernamental World Central Kitchen. Era una ayuda, estaban preparando alimentos, estaban procurando y preparando alimentos para los refugiados. Hay que decir que el World Central Kitchen, que es estadounidense, aclaró que estos trabajadores estaban, uno, en una zona que no era de guerra, que no era parte del conflicto. Es decir, que no había, bueno, ¿por qué estarla atacando? 2, estaban en vehículos marcados como pertenecientes a este organismo no gubernamental. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, confirmó que un ciudadano australiano estaba entre las víctimas y dijo que su país buscará que Israel sea responsable y pague la responsabilidad por este ataque. Otros gobiernos también, incluyendo el propio de Estados Unidos, urgió a Israel a que haga una investigación inmediata. Y bueno, ahí tiene usted otro elemento más, otro evento más en el que Israel pues falla, digámoslo así, falla atacando a algo que no debió haber estado atacando. O sea, y el propio Benjamin Netanyahu así lo aceptó, que fue un error.
Pero no es el primer error, ¿eh? No es el primer error. Ya han cometido varios. Y no estoy hablando de las decenas de miles de muertes civiles, que digamos que ese no, ahí podemos discutir si es error o no es error. Ya hemos hablado aquí de la naturaleza de esta guerra en la que los militantes de Hamás se esconden y se escudan detrás de civiles, y que la única manera de poder eliminarlos, que es lo que quiere Israel, eliminarlos, es cargándose también a los civiles que los están escudando. Y bueno, ok, esa es la dinámica de esta guerra, y por eso es que ha habido tantos muertos civiles. Pero otra cosa es equivocarse y atacar algo que no debieron haber estado atacando, y en este caso ya le costó la vida a 7 trabajadores que lo único que estaban haciendo era ayudar. Por cierto, uno es australiano, es más, si no estoy equivocado, ese australiano también es estadounidense, es australiano-estadounidense, pero los que sí es que los otros 6 son ciudadanos estadounidenses. Y bueno, perecieron todos, desafortunadamente. Hay que decir que el Banco Mundial estima que hasta ahora se ha destruido en infraestructura en Gaza al menos 18.500 millones de dólares desde el que comenzó la guerra armada, la invasión armada de Israel sobre Gaza. Hay que decir que esta cantidad de 18.500 millones de dólares es igual al 97% del Producto Doméstico Bruto Combinado de los territorios palestinos en el 2022. De estos daños, de este total de daños, 3/4 partes ha sido a viviendas. 3/4 partes ha sido a viviendas. Al mes de enero, el sistema de sanidad y de agua, o mejor dicho, de sanidad y de agua de Gaza, estaba entregando menos del 5% de lo que entregaba antes de iniciar la guerra, de acuerdo a lo que dice el banco. Y mire, en este dato está lo que estábamos hablando en este momento. El 3/4 partes de todo este daño de infraestructura sobre Gaza, que equivale a una cantidad monetaria de 18.500 millones de dólares, es sobre vivienda. ¿Por qué sobre vivienda? Bueno, pues por la dinámica de la guerra, que era lo que estábamos hablando. Estas gentes de Hamás tiran cohetes desde las azoteas de edificios de departamentos. Literalmente. Y para, si están lanzando un lanzacohete, está lanzando cohetes, pues lo primero que hay que hacer por parte de quien está recibiendo esos cohetes, que es Israel, pues es ir a tratar de destruir al lanzacohetes. Y si el lanzacohetes está en la azotea de un edificio de departamentos, pues, ¿cómo le haces? Pues ni modo, vas y atacas el lanzacohetes y destruiste el edificio de departamentos. Y yo vuelvo y pregunto aquí como siempre, ¿de quién es la culpa? ¿De Hamás o de Israel? Yo se lo pregunto a usted. Usted tendrá su respuesta. Pero pues si el lanzacohetes está en la azotea o si está en la azotea del hospital, y esto es verdad, así es, está en la azotea del hospital, está en la azotea del edificio de departamentos, está en el techo de una vivienda donde hay niños y mujeres, y está lance cohetes. Entonces tienes que ir a destruir ese lanzacohetes, vas y lo destruyes, y obviamente destruyes la vivienda con los niños y las mujeres. Y luego quienes estaban lanzando los cohetes van y se meten a otras viviendas donde también hay niños y mujeres y otros hombres civiles. Y entonces quieres ir a atrapar y a anular, a eliminar a esos que estaban lanzando los lanzacohetes. Entonces, ¿cómo le haces? Pues pues tienes que matar con los que se está protegiendo. Pues es que así es. Digo, si la intención es ir contra ellos, que esa es la intención de Israel, de ir contra ellos. Y bueno, como le digo, esa es la dinámica de esta guerra, porque es la dinámica de cómo funciona Hamás. O sea, una cosa que sí podemos estar completamente seguros
Y no, yo no voy a defender a los israelíes, yo no soy quien vaya a defender a los israelíes, necesariamente. Pero los israelíes no están matando a civiles porque son unos malditos desgraciados y quieren eliminar a todo el pueblo palestino. No, no es eso. No es eso. Están muriendo la cantidad de civiles que están muriendo por lo que aquí le estoy yo planteando. Tenga usted la seguridad que si los militantes de Hamás estuvieran concentrados en algún campo de concentración, en algún campo militar, ahí se irían las fuerzas israelíes a eliminarlos. Y no se eliminaría absolutamente ningún civil. Eso se lo puedo asegurar. Pero esa no es la dinámica de Hamás. La dinámica de Hamás es mezclarse entre la población. Porque claramente gran parte de esta guerra, la mayor parte de esta guerra por parte de Hamás, no Israel, por parte de Hamás, es de imagen, es de relaciones públicas. Es de relaciones públicas. ¿Por qué lo hace así Hamás? Bueno, pues precisamente para que maten a civiles. ¿Para qué? Para hacer quedar mal a los israelíes. Eso es. Y los israelíes lo saben. Digo, yo tampoco estoy descubriendo el hilo negro aquí, ¿eh? Eso los israelíes lo saben. Y funciona, le funciona a los de Hamás, les funciona. Al mundo, a la prensa de Estados Unidos, incluso a la misma prensa de Estados Unidos, siendo Estados Unidos el principal aliado de Israel, se le olvida esto que yo le estoy diciendo, se les olvida. Y claro, es que es difícil acordarse cuando uno ve esas escenas espantosas. Claro, están muriendo demasiados civiles, es una cosa espantosa, totalmente horrible, horripilante. Pero no nos olvidemos por qué. ¿Por qué están muriendo los civiles? No están muriendo los civiles porque los israelíes quieren matar a los civiles. No, esa no es la razón. Los israelíes van sobre Hamás, pero los de Hamás se rodean de niños y mujeres y hombres civiles. Y entonces, si la decisión es ir sobre Hamás, porque Hamás ya tomó la decisión de ir sobre Israel, entonces, pues, ¿cómo le haces? Y bueno, pues ahí está. Y recuerde usted esto, gran parte del componente de esta guerra por parte de Hamás es de relaciones públicas, es de imagen, de generar antisemitismo a nivel mundial. Y funciona, les funciona. Así es que, bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que, cambiando de tema, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo una conferencia telefónica con su contraparte china, Xi Jinping. Se trata de la primera reunión que tuvieron ambos líderes desde la cumbre en noviembre pasado, y según reportó la Casa Blanca, simplemente fue una charla para literalmente checar las cosas. Checking, dijeron ellos en inglés, ¿sí? La Casa Blanca dijo que esta conferencia fue constructiva y cándida. El presidente Biden expresó las preocupaciones sobre el apoyo material que China ha hecho sobre Rusia, mientras que el presidente de China criticó los esfuerzos de Estados Unidos para limitar las transferencias tecnológicas a China. Que no me parece a mí que funcionen demasiado. Francamente, los esfuerzos de Estados Unidos de limitar, que sí existen los esfuerzos están, pero no me parece que le afecten en nada a China, francamente, como lo hemos hablado aquí ya también. Bien, yo ya le había dicho aquí también, cambiando de tema, que la acción de peor desempeño en el indicador Standard & Poor's 500 es nada menos que la de Tesla. Las acciones de Tesla han caído más de casi 30% en lo que va de este año. ¿Por qué? Bueno, la noticia del día de hoy es una de las razones de por qué. Tesla entregó poco menos de 387,000 vehículos en los primeros 3 meses del año. Esto es un 8,5% menos que en el mismo periodo del año pasado y un 20% por debajo de los que entregó en el trimestre anterior. Y por supuesto, mucho menos
que los 454,000 que estaban esperando los analistas que entregara Tesla en el primer trimestre. Entonces, recapitulando, los analistas estaban esperando que Tesla entregara 454,000 vehículos en el primer trimestre. Tesla solamente entregó 387,000. ¿Qué está pasando? Bueno, pues principalmente está pasando que le está creciendo por todos lados la competencia a Tesla en el mercado de vehículos eléctricos, especialmente por parte de China. Y el propio Elon Musk ya lo dijo así. No es el único problema que tiene Tesla, pero hoy por hoy parece el principal. Y esto ha hecho que la acción de Tesla haya caído y esté cayendo casi 30% en lo que va de este año. Y no tiene cómo parar. Yo, se lo repito porque ya lo había dicho, yo no dudo ni tantito que en los próximos días Tesla vaya a hacer ajustes importantes en sus presupuestos, sobre todo de expansión. Concretamente, no me sorprendería en lo más mínimo que Tesla anuncie una desinversión. Y probablemente estoy pensando en la inversión que anunció en México. Hasta donde yo tengo entendido, la próxima planta, la única, hasta donde tengo entendido, puedo estar totalmente equivocado, pero a ver, lo que es un hecho es que Tesla anunció la construcción de una planta en México, una Gigafactory, ¿sí? Creo que es la única que tiene en ciernes, creo, tal vez tenga más. Pero si tiene más, entonces va a anunciar, estoy apostando que va a anunciar la desinversión de al menos una. Pero si no, no dudo que anuncie la desinversión o la postergación de la inversión de esta planta, la de México. Porque francamente, bueno, pues se le está poniendo la cosa color de hormiga a Tesla, francamente. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata, cómo termina este asunto, ¿sí? Hay que decir que se reporta que drones ucranianos atacaron a una refinería petrolera dentro de Rusia en la región de Tatarstán, que esto es a más de 1,000 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana. El líder de esta región de Tatarstán, él de nombre Rustam Minikanov, dijo que estos ataques, confirmó los ataques, pero dijo que no causaron daño significante, pero que sí hirió a varias personas. Pero lo más importante de esto es que estos ataques son los hechos por Ucrania más adentro de territorio ruso. ¿Qué onda con las defensas aéreas de Rusia? ¿Quién sabe? Pero estos drones fueron lanzados desde Ucrania, volaron 1,000 kilómetros, que en una velocidad de un jet es una hora de vuelo, 1,000 kilómetros. Un dron me supongo que es más lento que un jet. Y entonces estuvieron volando alegremente durante 1,000 kilómetros y llegaron hasta la refinería. Y nadie los atacó dentro del territorio ruso. Nadie. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que en la eurozona las órdenes de productos manufacturados de la eurozona cayeron durante marzo por 23º mes consecutivo. El muy referenciado índice de los gerentes de compra de la industria de manufactura cayó al nivel de 46,1 durante el mes pasado, comparado con el 46,5 en febrero. Hay que notar que cualquier lectura por debajo de 50 indica una contracción. Con todo, esta cifra es mejor que la que se había estimado preliminarmente de 45,7. Así es que ahí lo tiene usted. Y bueno, en este asunto de que China está peleado con todos sus vecinos, absolutamente con todos, menos con Rusia, y Rusia está en el proceso de pelearse con todos sus vecinos también, bueno, pues la India rechazó y reprendió a las autoridades chinas
porque estas renombraron 30, le cambiaron el nombre a 30 lugares en Arunachal Pradesh, que es un estado indio, pero que sin embargo disputa China. Pero es indio, ¿eh? China lo disputa, pero el estado es indio. Y bueno, unilateralmente dijo China, bueno, estos poblados ahora se llaman Chinguntú, y etcétera, y ya no el nombre indio. Para lo que importa, pero a los indios esto les cayó re mal, ¿sí? Resulta que China considera este territorio como parte del sur de Tíbet, y ya desde antes había puesto nombres estandarizados como una expresión de soberanía, China, ¿sí? Y bueno, esto hizo enfadar mucho a los indios y bueno, pues ahí están enojados. Y de nuevo en esta acción bastante animada de China de pelearse con todos sus vecinos y de seguirse peleando para peor. En el 2020, 4 militares chinos y 20 indios fueron muertos en enfrentamientos en otra parte de la frontera conjunta que también está en disputa, también. Así es que, bueno, ahí lo tiene usted. Fíjese este dato que pone The Economist, ¿sí? Hemos estado hablando aquí tuvimos una entrevista al respecto sobre las nuevas drogas potentes, efectivas, para bajar de peso. Estas nuevas medicinas para bajar de peso, ¿sí? Bueno, pues de acuerdo a estimados oficiales, durante los 5 próximos años se espera que la venta de este tipo de drogas para bajar de peso aumente 26% anual durante los próximos 5 años, en lo que es pues un explosivo uso de estas tipos de drogas, ¿no? O de medicinas. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, pues hoy estaban, cambiando de tema, hay que decir que hoy se dieron a conocer las cifras de turismo de España. El turismo se ha vuelto absolutamente fundamental para España. España se ha vuelto uno de los países más receptores de turistas del mundo. Antes no lo era, pero hoy lo es. El año pasado, España recibió una cantidad récord de turistas de 85 millones, yo incluido. Yo estuve por ahí el año pasado, ¿sí? Y bueno, este martes estaban esperando la liberación de las estadísticas de los visitantes y esta estadística es ahora tan importante y tan seguida como la que para otros países es el número de exportación o la confianza del consumidor, ¿sí? Ahora, lo que se está notando es que los turistas, los rusos, los del norte de Europa, los rusos definitivamente, pero los del norte de Europa habían estado buscando muchísimo las playas mediterráneas de España, toda la costa mediterránea y también las islas del Mediterráneo español, muy socorridas, muy visitadas por los europeos del norte. Pero esas zonas, según estos reportes, se han calentado muchísimo. En verano hace demasiado calor, simplemente ya es demasiado calor. Están hablando de que el agua en el Mediterráneo ha estado rompiendo récord con una temperatura, el agua de 30 grados centígrados, el agua. Se está metiendo usted a una sopa, prácticamente, ¿sí? Y bueno, eso ha sido en detrimento de la costa mediterránea de España. Pero, sin embargo, ha sido en beneficio, ¿usted sabe de dónde? De la otra costa donde nadie iba a pasar vacaciones ahí, en la costa cantábrica, por ejemplo. Ahí las temperaturas son mucho más frescas. Entonces, lo que ha perdido y lo que está perdiendo lugares como Benidorm y como las islas, etcétera,
lo ha estado ganando las costas del norte del mar Cantábrico, que también se han calentado, pero que permanecen siendo muy, muy agradables en verano, a diferencia del infierno ardiente del Mediterráneo en estas fechas de verano. Así es que ahí lo tiene usted. Rápidamente, déjeme le informo, antes de pasar a la pausa, esta es la noticia, el titular es que un comité sobre salud mental en Estados Unidos, esto en Estados Unidos, un comité sobre salud mental, específicamente sobre los pilotos de aerolíneas, ¿sí?, recomendó a la FAA, a las autoridades aeronáuticas, que los pilotos no deben de ser obligados a revelar en sus exámenes médicos aéreos que están en una terapia psicológica. ¿Sí? En una terapia psicológica. Ok, ese es el titular. Lo que me trae aquí a comentar este asunto con ustedes, al menos en Estados Unidos se está discutiendo esto. No sé en América Latina, no sé. Si alguien sabe el caso de América Latina, que me lo haga saber a través de la página de Facebook de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Pero la realidad de las cosas es que los pilotos sufren de los mismos trastornos emocionales y mentales que cualquier otro humano, ¿sí? Y con el advenimiento de las medicinas para los trastornos emocionales y las condiciones emocionales y mentales, pues mucha gente ha estado tomando cosas para trastornos como depresión e incluso como déficit atencional. Y estas medicinas, como usted sabe, yo estoy seguro que usted sabe y conoce, o usted mismo ha probado o toma estas pastillas. ¿Sí? Yo no, seguramente las necesito, pero no las tomo. Pero yo conozco mucha gente que las toma. Y estas pastillas tienen efectos secundarios que afectan al comportamiento. Es más, incluso en muchos casos, usted lo sabe, para llegarle al punto exacto del tipo de pastilla y cantidad de pastilla que usted necesita, para llegarle a ese punto hay que batallarle bastante. Y en ese sentido, pues se pasa por episodios mentales y crisis mentales y etcétera, y efectos secundarios medios fuertes, físicos y mentales también. Mire, yo tengo déficit atencional. Y una vez yo, hace varios años todavía en Estados Unidos, decidí buscar tratamiento. En ese entonces la única pastilla que había era la Ritalina para déficit atencional. Y yo, créame, yo soy tremendo déficit atencional. ¿Verdad, David? Sí, todo el mundo que trabaja conmigo lo sabe perfectamente bien. Bueno, entonces a mí me recomendaron Ritalina y me empezaron a dar Ritalina y me cayó muy mal. Por primera vez en mi vida me hice irritable. Por primera vez en mi vida me ponía de mal humor, cosa que yo nunca me pongo de mal humor, jamás. Ni me estreso por el trabajo, todo lo contrario. Y entonces fui con un doctor y le dije, oye, ¿sabes qué? Estas pastillas me están haciendo que pierda la paciencia, me están haciendo que me ponga de mal humor. Entonces el doctor me dijo, no, ¿sabes qué? No te las tomes más, ya. Entonces me las quito y no me las volví a tomar más. Ahora existen otro tipo de pastillas mejores y bueno, ahora ya alguien con déficit atencional ya tiene varias opciones de pastillas y no a todo mundo le funciona a todas, ¿no? Pero bueno, ¿qué onda con los pilotos? ¿Qué onda con el piloto del avión en el que usted está volando en este momento o que va a volar hoy o mañana? ¿Qué onda con el piloto? Al piloto también le dan las mismas cosas que le da a usted en términos de déficit atencional y depresiones y etcétera, ¿sí? Y también le recetan pastillas, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos, la orden es que si el piloto, acuérdese que para volar el piloto necesita pasar por un chequeo médico anual, ¿sí? Con un médico especialista en medicina del aire. Y en teoría tiene que divulgar si le recetaron unas pastillas para alguna condición mental. Con el peligro de que el doctor de medicina aérea te diga, no, si te estás tomando esas pastillas, dejas de volar hasta ver cómo te funcionan o qué.
Entonces existe el gran incentivo de no decir nada. Pues no dicen nada, pero sin embargo se las están tomando las pastillas, ¿sí? Claro, el no tomárselas también tiene un problema, pues por algo se las toman, ¿no? Pero el tomárselas también tiene un problema. Pero pues una cosa es que se las tome su compañero de trabajo o que se las tome su pareja, a que se las tome el piloto del avión, ¿verdad? Entonces, esa es una discusión muy grande. Hay algunas pastillas y tratamientos que ya la FAA ha aprobado, pero la realidad es que un piloto de aerolínea corre grandes riesgos en su profesión al revelar que está tomando pastillas para las emociones o para psicológicas, ¿sí? Y entonces, bueno, eso es lo que están tratando de investigar en la FAA en los Estados Unidos. Por lo pronto, este panel de este comité de salud mental ya le dieron la libertad a los pilotos de poder ir a terapia psicológica sin pastillas y no tener que revelarlo. Guardarse esa privacidad, no tener que revelarlo. Eso y cuando menos ya. Todavía, en teoría, tienen que revelar si toman pastillas psicológicas o de emocionales, y de nuevo corren el riesgo de que los manden a su casa. Por eso muchos no dicen absolutamente nada. Pero pues yo nada más le estoy poniendo aquí sobre la mesa el problema que existe. Y en América Latina también, yo le aseguro que hay muchos pilotos que, bueno, primero que nada, que tienen problemas emocionales y segundo que nada, que se están tomando pastillas para problemas emocionales. Ahora, de nuevo, qué bueno que se están tratando sus problemas emocionales, pero ¿y los efectos secundarios? ¿Qué hacemos con eso? Mucha gente, usted conoce gente, usted los ha visto, ahí lo están en la calle, que les dan cosas ahí por las pastillas que se toman. También les dan cosas cuando no se las toman, ¿eh? Pero bueno, el punto es que los pilotos que están volando a 35,000 pies de altitud tienen los mismos problemas, pastillas o no, que un humano. Eso es todo lo que yo le quería comentar, nada más. Vamos a hacer, que cualquier otro humano, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Mire, esta semana, básicamente un día para otro, dos periódicos importantes de Estados Unidos, uno el New York Times y otro el Wall Street Journal, sacaron piezas hablando acerca de cómo el advenimiento de la inteligencia artificial, uno, y dos, la enemistad o el distanciamiento que ha habido y que se está promoviendo entre Estados Unidos y China, o de Estados Unidos hacia China, ha beneficiado a los países de América Latina. Incluso se llega a hablar acerca de el repentino voltear hacia el sur de América, de Estados Unidos, cuando durante décadas estuvo simplemente ignorando a América Latina. Pero ahora con esto, de este distanciamiento con China, ahora se ha estado volteando y volcando hacia América Latina. En el New York Times y en el Wall Street Journal hablaban acerca de, uno, en el asunto de los chips, que Estados Unidos está tratando de procurarse sus propios chips o procurárselos con aliados. Estaban señalando particularmente a Costa Rica, pero también a República Dominicana y a Panamá. Y en el caso de equipo de hardware para inteligencia artificial, estaban hablando en particular de México.
de cómo las inversiones han estado saliendo de China a favor de México. Está con nosotros y regresa a platicar con nosotros Chris Menu. Él es presidente de la Fundación Space Kids, pero pues también es conferencista internacional especializado en estos asuntos de inteligencia artificial, etcétera. Chris, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Yo no lo escucho. Un gusto, Alberto. Ahora sí te escucho, Chris. Muchísimas gracias. Chris, tú viste estos informes. ¿Tú suscribes lo dicho en estos informes con respecto concretamente a estos países, Costa Rica y México? Sí, suscribo. Lo que sí tengo una cierta preocupación, porque más allá de que estas empresas quieran invertir en América Latina, lo que dice el BID es que solamente 9,9% de la población en América Latina maneja las habilidades digitales como debería de manejarlas. Sí. Entonces, estamos ante una gran necesidad de tener expertos. No solamente estamos requiriendo por ahí inversiones, o tenemos que estar contentos cuando vienen grandes inversiones, porque de la mano de estas inversiones viene también la necesidad de tener talento, de tener ingenieros, de tener programadores de software. Entonces creo que es algo positivo, pero lastimosamente, en el caso puntualmente de México, por ejemplo, sí, solamente el 5.1% de la población entiende la inteligencia artificial y tiene las habilidades necesarias para solucionar problemas tecnológicos. Entonces creo que el enfoque está muy positivo para América Latina en virtud de esta guerra que tiene tecnológica Estados Unidos con China, principalmente porque, bueno, en disputa está Taiwán en el medio con su empresa TSMC, que sin duda es el enfoque, ¿no?, de esta disputa. Y obviamente en el último tiempo la prohibición de Biden de que no se exporte a China tecnología de alguna manera está cambiando el escenario de la macroeconomía y el escenario de cómo va a estar ese nuevo orden mundial, por así decirlo. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque es cierto, hay un gran reto educacional, incluso en lugares donde hay una gran educación, como es, por ejemplo, Costa Rica. El reportaje del New York Times, o el informe del New York Times, hablaba, sin embargo, y a ver, me gustaría tu reflexión al respecto, Chris, pero hablaba, citando a expertos, que decían que en la región de San José, Costa Rica, había mucho más gente preparada para trabajar en este tipo de empresas como de microchips que en muchos lugares de Estados Unidos. Bueno, si comparamos Costa Rica con Estados Unidos, es una gran realidad que Costa Rica está bastante preparada para poder albergar este tipo de iniciativas, pero hay que considerar de que si bien comparamos a Estados Unidos con Costa Rica en materia de lo que tú mencionas, sí es verdad, veo que hay una buena preparación, pero no obstante sigo diciendo y sosteniendo que discrepo un poco con el tema de que haya los suficientes suficiente no hay. Para poder cubrir las necesidades que implicaría que, por ejemplo, Costa Rica se vuelva un hub de innovación tecnológica para el desarrollo de estos chips, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que hoy la región cuenta con 10 fábricas de chips, Europa y Medio Oriente cuentan con 7, y el enfoque fuerte está en Asia, que tiene 55. Obviamente que este cambio de paradigma donde los chinos y los norteamericanos están viendo con quién se queda América Latina, por así decirlo, va a haber propuestas de abrir empresas, y obviamente por la seguridad jurídica que tiene Costa Rica, por el Estado democrático que tiene Costa Rica, y por ser un país rico en inversiones internacionales, lo ponen un foco de atención no solamente para esta área, sino también en otras áreas que hace atractivo a Costa Rica y República Dominicana, obviamente. Claro, no, tienes razón, suficientes no hay, definitivo. Yo aquí desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, yo diría, hemos tenido entrevistas sobre el caso de Costa Rica, hay una gran rotación de la gente tecnológica, porque hay mucha presencia de empresas tecnológicas y falta gente. Entonces, dentro de los que hay, se rotan, y hay una velocidad de rotación medio importante porque pues es que se lo roban, ¿no? Pero otra métrica, si me lo permites, informal, pero que sucede, muy informal, pero me parece que es bastante reveladora, y esto es cierto. En Costa Rica, y no lo quiero decir de manera peyorativa, pero es cierto, en Costa Rica tú nunca vas a encontrar, jamás, nunca, no existe un chofer de Uber
que sea ingeniero o técnico en cualquiera de estas áreas. No existen. ¿Por qué? Porque tienen mejores cosas que hacer esto, están trabajando en las industrias. En México sí te llegas a encontrar de repente choferes de Uber que son ingenieros que no consiguen trabajo. Sí, así es. Sí, y aparte la oferta salarial en Costa Rica es muy buena comparativamente con otros países de la región, entonces obviamente hacen atractivo a Costa Rica para este sector que puntualmente requiere principalmente de países que sean seguros jurídicamente, que estén bien democráticamente, y por eso Costa Rica, además por este proceso energético que lo pone a Costa Rica por arriba de la media en América Latina, por el uso de energías renovables, hace de Costa Rica un lugar sumamente interesante y cuenta con recurso, acuífero bastante interesante, y cuando hablamos del consumo de energía necesita per se la tecnología agua. Por lo tanto, cuando hablamos de producción de chips, necesitamos un lugar donde haya suficiente agua para eso, y a su vez se dice que los data centers ya consumen hoy, en la actualidad, 1.5% de energía a nivel mundial, ¿no? De la energía que se produce anualmente. Y a este ritmo, en el 2027, se va a consumir por la inteligencia artificial a nivel mundial la misma energía que produce Holanda. Por todo lo que genera la tecnología, ¿no? Entonces, estamos hablando de que si bien ahora Nvidia sacó su chip, ¿no?, que produce, una cantidad, un 30% más en eficiencia y consume 20% menos de agua, para mí estamos ante varios desafíos que ponen a Costa Rica en un lugar específicamente muy interesante por los recursos que tiene Costa Rica a nivel recursos naturales y energías renovables. Y ahí es donde le doy la razón al artículo, que de alguna forma posiciona a Costa Rica como un hub de innovación. Es más, está hablando del Silicon Valley, ¿no?, de América Latina, donde muchos están hablando de que puede ser Sao Paulo, puede ser Guadalajara, pero San José para mí, por estas cosas, me parece que gana un poquito más de territorio que comparando Guadalajara, que por la inseguridad y por problemas acuíferos, y hace que sienta que por ahí no es por ahí el ecosistema para decir que va a ser la próxima Silicon Valley. San José sí, pero Costa Rica debería de hacer, si quiere convertirse en la Silicon Valley de América Latina, hacer lo que está haciendo Francia con los indios, por ejemplo, que les está ofreciendo 30.000 becas para aprender francés, porque saben muy bien que cada 10.000 habitantes indios, uno es ingeniero en software. Entonces eso hace que Francia sepa que para ser un líder no solamente tiene que tener una empresa que invierta en Francia, tiene que tener desarrolladores y tiene que tener expertos en tecnología. Y es ahí donde Costa Rica se aprovecha esta iniciativa de que quieran invertir o que estén invirtiendo para producir chips en Costa Rica, va a tener que hacer algún tipo de oferta para que vengan justamente. Es más, en un momento clave, porque fíjate un dato antes que me olvide, la empresa ASML, que es una empresa que está en Holanda, es la única en el mundo que produce las máquinas para producir los chips. Sí. Y se están yendo justamente de Holanda estos expertos por la cuestión migratoria, que en este momento en Holanda está habiendo una gran crisis migratoria, donde están expulsando, expertos en tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Que es hacer todo lo contrario a lo que se debería de hacer para que un lugar se convierta en un hub tecnológico de innovación, extraer al talento internacional y darles las oportunidades para que se conviertan en un Silicon Valley latinoamericano. Claro. Y la empresa esta, justamente ASML, es holandesa, y están planificando trasladar esa empresa, llevarla a Asia, justamente por la presión migratoria. Entonces, también tenemos que analizar esos factores importantísimos si queremos que Costa Rica finalmente se convierta en la Silicon Valley de América Latina. ¿Qué le va a ofrecer al extranjero que tiene talento para que se radiquen? Claro, muy buen punto, Chris, pero sin embargo, pregunta, ¿la solución verdadera de fondo es una buena reforma educativa en la que los chicos, desde que entran a la escuela desde niños, tengan formación sólida, numérica, digital, de software, etcétera? Esa es la solución de fondo. Esa es la solución India y China. Exacto. Y como tú bien dices, en América Latina, Costa Rica, que he tenido la posibilidad de visitar, es un país que la educación es muy buena, la educación pública es muy buena.
Ahora, lo que sigo viendo es este problema, porque mismamente en Costa Rica me decían de que el promedio de los jóvenes sueñan con ser influencers en Costa Rica. No he oído que me digan que sueñan ser con ingenieros de software o que sueñan ser con astronautas. Sí hay chicos obviamente que están en esas áreas, pero no es lo que predomina. No, Por lo tanto, no. parece que ese cambio trascendental en la educación sería fundamental, teniendo en cuenta que Costa Rica cuenta con muchas cosas que lo hacen muy atractivo, más en el mundo que estamos, ¿no? O sea, es un mundo que los recursos naturales son realmente cada vez más demandados, la seguridad es algo cada vez más demandado, la estabilidad económica y democrática de un país cada vez es más valorado, y hace a Costa Rica muy interesante en esa cuestión, pero para mí en la formación educativa, en lo que se refiere a las STEM, es algo que Costa Rica debería reforzar bastante, teniendo en cuenta el atractivo que tienen otras áreas. Claro, y no, voy más allá incluso. Aquí los muchachos, gran parte de los muchachos, cuando salen de la universidad no quieren trabajar en una empresa, quieren trabajar en el gobierno. Claro. Sí, bueno, eso es el problema de América Latina y de España también. Claro. Oye, Chris, rápidamente, estos par de reportajes, par de informes, unos de opinión, pero el par de informes menciona México, menciona Costa Rica y después menciona también a Panamá y a República Dominicana. ¿Te parece que faltó alguien por ahí o no? No, porque, a ver, cuando hablamos de inversiones, tú sabes bien que se fijan justamente en la estabilidad económica de los países, en el salario per cápita, en la seguridad jurídica, que eso es algo fundamental. Hay países en nuestra región que lastimosamente, por más que puedan ser atractivos, no hay seguridad jurídica o no hay una estabilidad económica o hay demasiada delincuencia. Entonces, esos datos, a la hora de invertir y más en tecnología, son realmente muy necesarios contemplar, y creo que dentro de lo que es el abanico de inversiones, en este momento República Dominicana, por ejemplo, está ganando mucho territorio en función a que cada vez más extranjeros quieren invertir ahí, no solamente por la seguridad y la estabilidad económica, sino también por la cantidad de beneficios que ofrece a nivel inversión. Y cuando hablamos de tecnología, bueno, hoy el mundo se está reestructurando en función a esta guerra, que para mí es una segunda guerra fría, que en este caso están llevando a cabo Estados Unidos y China, donde se están peleando en ver quién va a ser, por ejemplo, el líder de lo que va a ser la conectividad 5G, o sea, si va a ser Starlink, por ejemplo, a través del Internet satelital, o si va a ser Huawei. Pero mucho de esto depende de los intereses políticos o del gobierno de turno que esté a favor de un lado o del otro para que esa tecnología venga de China o de Estados Unidos. El tema, y es la pregunta que me hago, ¿por qué no pensar en una tecnología propia de América Latina? ¿Por qué depender de China y de Estados Unidos para los chips, para la inteligencia artificial? Siempre estamos afuera de cualquier discusión, siempre tenemos que ponernos de un lado de China a Estados Unidos cuando nosotros tenemos mucho potencial en energía. Si contamos con lo que produce Paraguay para todo lo que es criptomonedas, podríamos ser el hub de criptomonedas a nivel mundial. Pero siempre tenemos estos temas de que la política nos divide en América Latina y además no estamos haciendo un empuje muy fuerte en capacitar a nuestros jóvenes, y lo que más me preocupa, que te lo he dicho una de las últimas veces que conversamos, es la empleabilidad de América Latina, ¿no? Del 40% de todos los trabajos no se pueden cubrir también por falta de expertos en tecnología. Claro. Y no, bueno, ya tomaste también, te fuiste con un tema mucho más amplio, no por eso menos importante y verdadero, pero es cierto. Esta región todavía tiene problemas muy profundos y que van a tardar mucho tiempo en resolverse. Chris Miniu, experto en inteligencia artificial, metaverso, industria de los microchips, etcétera, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros. Muchísimas gracias, que estén muy bien y les mando un saludo a todo Costa Rica. Igualmente, hasta la próxima. Bueno, y siendo martes, vamos a cerrar con el segmento, la intervención de nuestro buen amigo y compañero Fernando Francia. Fernando, sé que estabas escuchando esta entrevista, ¿qué tal, cómo estás? Todavía, un gusto estar en contacto con vos nuevamente, Alberto, y con toda la audiencia. Muy interesante la entrevista, corta, pero daba para mucho más. Estaba escuchando con atención. Quizás podría haber faltado Uruguay ahí en esa lista que decía. Ya sabía yo que ibas a decir todo eso. Yo le di la oportunidad a Chris de que pusiera otro nombre y no lo quiso poner. ¿Qué quieres que te diga? No lo quiso. La lejanía, quizás, con el nearshoring y todo esto puede ser un tema, digamos, también que es más cercano a Estados Unidos, México, Costa Rica o República Dominicana, es cierto.
Bueno, para temas tecnológicos puede no interesar tanto, pero para otros temas sí. Yo Definitivamente. quiero hablar hoy de un tema un poco más prosaico, un poco más de la vida cotidiana de la gente en Costa Rica y también en Uruguay, también en toda América Latina. En Costa Rica se habla mayormente de vos y de usted, por supuesto. Desde hace un tiempo he visto cómo crece la indignación, una indignación muy rara de muchas personas, porque cada vez más gente habla de tú en Costa Rica. Es decir, la gente tutea. ¿Está mal tutear? ¿Tenemos que hablar todos de la misma manera? Vos, Alberto, vos tuteás como mexicano. Yo tuteo, sí, señor. Sí, sí. Y aunque en Chiapas, y ahora vamos a explicar por qué, también se vocea. Vamos a ver algunas de esas cosas. Yo, pues, aunque no tuteo, voy a salir en defensa del tuteo. Bueno, en defensa de hablar como queramos, pues. Como migrante permanente durante prácticamente toda mi vida, he visto e interactuado con gente que habla de todas las maneras posibles, imaginadas. ¿Eso los hace mejores o peores? Es cierto que hay una cierta tradición y que muchas veces una forma de hablar se ve impuesta desde la homogeneización cultural. Y es posible que por eso se enoje alguna gente. El tú de años recientes viene principalmente por la televisión, en contaminación de otros países, y ahora por las redes sociales, YouTube y tanto consumo de comunicación desde otros lugares del habla hispana. El español es un idioma vivo, eso lo hemos dicho muchas veces acá, y está muy claro, es dinámico y viene experimentando cambios a lo largo de los siglos, o sea, permanentemente cambia. Estas formas de tratamiento, el tú, el vos, que se refieren a la segunda persona del singular, tienen orígenes históricos que se remontan incluso al latín. En el español antiguo y hasta más o menos el siglo XIV se usaba para designar a la nobleza el vos. Poco a poco se fue extendiendo en España y quedó el vuestra merced para la nobleza y el tú comenzó a popularizarse para la gente común. El vos comenzó a desaparecer en España. Más tarde, pues se asentó en el idioma español de la península el tú coloquial y el usted de respeto o distancia. Durante la colonia en América coexistieron el voceo, el tuteo y por supuesto que el ustedeo, especialmente en las partes altas del continente, en las regiones aisladas culturalmente conservaron el voceo más que en otras regiones que tenían fuertes lazos culturales o comerciales con España, que fueron adoptando el tuteo. Esto se puede observar en el mapa de América, en donde Centroamérica tiene más voceo, Uruguay, Argentina, Paraguay, parte de Bolivia también, aunque en varios países Chiapas es una forma, un ejemplo de eso en México, y en varias zonas de Colombia y zonas de otros, de Bolivia y otros, pues se usa el voceo y aunque predomine el tuteo. En Costa Rica ciertamente el voceo es predominante por mucho. Se mezcla con el ustedeo de una forma muy graciosa, una forma sin necesidad de distancia o muestra de respeto para el usted. Tanto así que hasta los niños muchas veces entre ellos se hablan en ustedeo. Pues no tendría sentido con el tema de la distancia, pero es parte de la idiosincrasia tica. Todo esto evidencia cómo el lenguaje está en constante evolución y cómo factores históricos, culturales, sociales, han influido en la forma del tratamiento de cómo nos hablamos en diferentes países. Hoy vemos en cualquier sector de la sociedad, tanto etario como socioeconómico, según la localidad, que el tú comienza a surgir, junto con algunas voces de odio, increíblemente, o molestas. Es cierto que hablar de tú con conjugación en vos, pues ese sí sería un error, o vos con usted, con conjugación de usted. En eso, pues no hay mucha discusión, pero el tuteo no debe ser causal de burla, denigración o molestia por quien lo use. En Costa Rica somos desde nuestro origen una tierra y una sociedad de crisoles. Confluyeron aquí la flora y la fauna del norte y de Sudamérica. También hay rastros de culturas originarias del norte y del sur. Así nos construimos. Ahora lo volvemos a hacer. El lenguaje está vivo, Alberto, y cada uno puede tener una preferencia y puede expresarla, pero no veo por qué burlarse, denigrar o rechazar a quien habla diferente, sea por las razones que sean.
Definitivamente, ahora también existe el elemento de respeto, ¿no? El tú y el vos yo no tengo ningún problema, pero de repente que un muchacho muy joven que no conoce a un hombre o una mujer adulta y le hable de tú, el tutear, le dice, y no me tutees, más respeto. Así es. En México, sobre todo, es muy fuerte Sí, esa sí, tradición de que a los mayores, incluso a los abuelos, uno no les decía de tú, les habla de usted por ese respeto. En otros países es un poco menor esa diferencia. Y en Costa Rica es el colmo de que el usted y el vos se usan indistintamente, no necesariamente como respeto, aunque también frente a un desconocido uno le dice, don Alberto, ¿cómo está usted? Uh-huh. Pero bueno, en la distancia se mantiene el usted que surge de la nobleza en España, ¿no? Después de vuestra merced, después de toda esa cambio que hubo desde el vos, que era también se le hablaba a la autoridad con el vos, ¿no? Luego todo eso cambió. Lo cierto es que ahora un montón de gente critica a la gente que habla de tú en Costa Rica. Posiblemente habla de tú en Costa Rica por copiar a los youtubers o a lo que ven en televisión, pero no por eso los hacen mejores o peores personas. Definitivo. Fernando Francia, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Alberto. Hasta la próxima. Próximo martes, claro que sí. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue